Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Para la historia de esta noche, vamos a viajar muy atrás en el pasado, a las fronteras de la leyenda y la historia, para explorar uno de los cuentos míticos más famosos, la historia de la guerra de Troya. ¿O solo fue mítico? Descubriremos lo que la arqueología puede decirnos sobre esto también. Pero comencemos de inmediato con nuestra primera historia de la noche. Érase una vez, hace tanto tiempo, que los hombres casi perdieron la memoria de estos eventos. El rey de los dioses, Zeus, se molestó tanto por la gran cantidad de humanos y semidioses que poblaban la tierra. Desde que derrocó a su padre, Cronos, y comenzó a gobernar la tierra junto con otros dioses olímpicos, los humanos se habían multiplicado. Entre ellos caminaban demasiados héroes y semidioses, nacidos de las relaciones entre dioses y humanos. El propio Zeus no fue el último en involucrarse con los humanos. Le fue infiel a su esposa Hera, y de sus relaciones con muchas mujeres nacieron muchos hijos. Aún más preocupante para él, Zeus se enteró de una profecía que predecía que sería derrocado por uno de sus hijos, como él había derrocado a Cronos, y como Cronos había derrocado a su propio padre, Urano, en los albores de los tiempos. La amenaza era seria, y otra profecía afirmaba que el hijo que dio luz con Tetis, una joven y hermosa ninfa marina de la que Zeus se había enamorado, llegaría a ser aún más grande que el propio Zeus. Para acabar con todos estos problemas, a Zeus se le ocurrió un plan. Primero ordenó a Tetis que se casara con el anciano rey Peleo. Luego se aseguró de que todos los dioses fueran invitados a la boda. Cuando todos los dioses llegaron, con regalos, Zeus ordenó a Hermes, el mensajero de los dioses, que detuviera a Eris, la diosa de la discordia, en la puerta. Eris era una deidad menor, pero que tenía el poder de crear y de sembrar las semillas de la discordia entre los dioses o entre los hombres. Eris arrojó un regalo propio desde la puerta, tal como Zeus lo había esperado. El regalo fue una manzana de oro en la que estaban inscritas las palabras "a la más hermosa". Esta manzana se convirtió en el premio más deseado de la asamblea, y tres diosas en la reunión, Atenea, Hera y Afrodita, inmediatamente trataron de reclamar este regalo como suyo y discutieron ferozmente sobre la manzana, tal como Zeus había anticipado. Las tres diosas no pudieron llegar a un acuerdo, y ninguno de los otros dioses presentes se atrevió a ofrecer una opinión a favor de una de ellas por temor a antagonizar a las otras dos. Zeus solo sonrió bajo su barba, viendo que la primera parte de su plan estaba funcionando como él esperaba. Zeus había manipulado las tres diosas para que se involucraran en una amarga disputa. Finalmente, Zeus ordenó a Hermes que llevara a las tres diosas a París, al príncipe de Troya,
y dictaminó que París decidiría a quién debía pertenecer la manzana de oro. Troya era la más poderosa y rica de todas las ciudades y estaba protegida por murallas tan altas y tan fuertes que ningún ejército podía soñar con derrotarla. París era un príncipe de Troya, pero no lo sabía. Fue criado como pastor y se mantuvo lejos de la ciudad debido a una profecía que decía que París sería la caída de Troya. Como pastor anónimo no había ninguna amenaza de que pudiera cumplirse la profecía y amenazar a la ciudad. Hermes llevó a las diosas a París y las tres diosas se bañaron desnudas en un manantial y se aparecieron desnudas en su perfección para ganarse la aprobación de París y ganar la manzana. París fue incapaz de decidir entre ellas y las diosas finalmente recurrieron a los sobornos. Atenea, como diosa de la gloria militar y el conocimiento, ofreció a París la valentía, la sabiduría y las habilidades de los más grandes guerreros. Pensó que no había forma que París pudiera rechazar su oferta. Él tenía que ver con el poder y la influencia. Le ofreció a París el control de Asia y más poder del que ningún rey humano había poseído jamás. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, también tenía armas y conocía el oído de los jóvenes. Ofreció a París el amor de la mujer más bella del mundo, Helena de Esparta. Helena estaba casada con Menelao, el rey de Esparta, y su legendaria belleza era famosa en todo el mundo. París no pudo resistirse a una oferta tan tentadora y le otorgó la manzana a Afrodita, lo que provocó la ira de Atenea y Hera. París no podía saberlo, pero su elección llevó a cabo el plan de Zeus de llevar la guerra al mundo. Y como la profecía había dicho, él sería la caída de Troya, y muchos guerreros y héroes morirían a causa de la locura de los hombres y los dioses por igual. Antes de continuar con nuestra historia, permítanme darles la bienvenida al episodio de esta noche. Espero que ya te hayas puesto cómodo y si no, date un momento para acomodarte y dejar que toda la tensión se drene de tu cuerpo. Deja que las preocupaciones de hoy se desvanezcan en el fondo mientras escuchas los sonidos de mi voz. Esta noche vamos a descubrir la Ilíada, la historia de la guerra de Troya, del autor griego Homero, y también exploraremos la realidad de Troya. Espero que disfrutes de nuestra exploración de esta noche. La guerra de Troya es realidad o ficción, porque a pesar de que la historia de Homero es parte de la mitología griega, estos mitos no son infundados. Troya realmente existió. Sus ruinas fueron descubiertas en el siglo XIX, después de que los estudiosos creyeran durante siglos que era puramente mítica. Las ruinas contenían una gran cantidad de artefactos e información sobre la antigüedad griega, que condujo a nuevos descubrimientos e hipótesis sobre la civilización griega temprana. Discutiremos todo esto esta noche, y debido a que la historia de Troya es una de las mejores historias jamás contadas,
también habrá mucha narración. Pronto publicaré más historias de mitología griega, como los trabajos de Heracles y la Odisea. Como siempre, no es necesario que veas el video para seguirlo. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y concentrarte solo en el sonido de mi voz mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Si te quedas dormido y deseas reanudar el video más tarde o simplemente saltar directamente a una parte en particular de la historia, las marcas de tiempo se enumeran en la descripción del video y también en el primer comentario. También encontrarás enlaces a diferentes opciones de transmisión, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Si eres tan amable, suscríbete a mi canal y haz clic en el botón me gusta. Esto ayuda a apoyar el canal y mantenerlo lo más posible libre de pausas publicitarias. También síguenos en Facebook para los anuncios. Pero antes de comenzar, asume una posición cómoda, toma una respiración larga y profunda y relájate. Cuando exhales, libera la tensión de tus hombros y deja que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Y ahora, volvamos a los tiempos míticos. Así que París le había concedido a Afrodita la manzana de oro, y su premio sería el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena, la reina de Esparta. Su belleza era de origen divino. Su padre era el propio Zeus y su madre Leda, una princesa que también se había convertido en una reina espartana. Zeus tenía talento para seducir a las mujeres mortales a través de engaños. Para seducir a Leda, se había presentado ante ella como un cisne, y sin miedo al pájaro y encantada por su elegancia, la princesa había dejado que Zeus se saliera con la suya. De esta relación nació Helena, criada por el rey de Esparta, como su hija a pesar de su parentesco con Zeus. Helena era una niña encantadora, pero a medida que pasaban los años y se convertía en mujer, y su belleza crecía en fama en toda Grecia, pronto tuvo decenas de pretendientes dispuestos a hacer cualquier cosa por su mano en matrimonio. No estaba dispuesto a elegir uno por temor de que los otros tomaran represalias violentas. Entre los pretendientes quedaba Odiseo, de la isla de Ítaca, uno de los varios reinos de Grecia. Puede que Odiseo no fuera el más fuerte ni el más valiente de todos los pretendientes, pero era el más astuto y además de Helena, también había puesto sus ojos en otra mujer espartana, Penélope. Así que a Odiseo se le ocurrió un plan. A cambio del apoyo del rey a su búsqueda de Penélope, Odiseo resolvería el dilema del matrimonio de Helena, conseguir que Helena se case sin las represalias de todos los demás pretendientes. Si querían tener la oportunidad de ser elegidos, los posibles pretendientes tendrían que hacer un juramento para defender un matrimonio de Helena, independientemente de a quién eligiera el rey. De esta manera ninguno de ellos podía negar el matrimonio,
y tomar represalias una vez que se anunciara el esposo de Helena. Todos los pretendientes juraron permanecer en la carrera por la mano de Helena, y el rey ahora podía hacer su elección. Como había prometido, el rey apoyó a Odiseo en su búsqueda de Penélope y pudo llevarla de vuelta a Ítaca. El rey de Esparta eligió a Menelao para casarse con su hija, un hombre de gran riqueza y poder. Menelao le había prometido a Afrodita que sacrificaría 100 bueyes si ganaba la mano de Helena, y había enviado a su hermano Agamenón a presentar una petición al rey en su nombre. Su riqueza y poder lo convirtieron en una buena opción política para el rey. Sin embargo, Menelao se olvidó de la promesa que le había hecho a Afrodita, y la diosa se irritó cuando no sacrificó 100 bueyes. Helena tenía 2 hermanos y una hermana, Castor, Pólux y Clitemnestra. Uno de los hermanos debería haberse convertido legítimamente en el rey de Esparta, pero ambos se convirtieron en dioses, por lo que el trono fue para el esposo de Helena, Menelao. Así es como Menelao se convirtió en el nuevo rey de Esparta después de la muerte de su padre. Clitemnestra, la hermana de Helena, se casó con Agamenón, hermano de Menelao, y se convirtió en el rey de Micenas, otro reino griego. Parecía que todo estaba bien. El matrimonio de los hermanos con las 2 hermanas funcionó bien y resolvió los problemas de sucesión. Menelao estaba encantado con su nueva y hermosa esposa, pero ignoraron el plan de Zeus, la enemistad entre las 3 diosas y el juicio de París, lo que llevó a Helena a ser prometida a París por Afrodita. Al prometer a Helena a París, Afrodita no solo había ganado el concurso por la manzana de oro, sino que pudo vengarse de Menelao por olvidarse de cumplir su promesa de sacrificar 100 bueyes en su honor. A medida que se desarrollaban todos estos acontecimientos en Esparta, París regresó a Troya, ya no como un humilde pastor de ovejas, sino como un príncipe reconocido. Había llegado el momento de reclamar su premio, el amor de Helena de Esparta. Troya no formaba parte del mundo griego. Los griegos o aqueos, estos son sinónimos, vivían en la península del Peloponeso y sus alrededores, en islas a ambos lados de ella, en los mares Jónico y Egeo. Troya era una ciudad y reino extranjero al este en la costa de Anatolia. Bajo la apariencia de una misión diplomática, París viajó a Esparta mientras el rey, Menelao, estaba fuera. Había ido a Creta. Afrodita estaba a la espera, lista para llevar a Helena a París. Justo antes de que París entrara en el palacio de Esparta, instruyó a su hijo, Eros, el pequeño dios alado del deseo, para que disparara una flecha a Helena. Las flechas de Eros hacían que la gente se enamorara inmediatamente de la siguiente persona que vieran, y los atraía físicamente de una manera que no podía ser reprimida. Tan pronto como Helena vio a París,
se enamoró de él. Aprovechando la ausencia del rey, los dos amantes navegaron hacia Troya. Zeus y los otros dioses observaron cómo se desarrollaban estos acontecimientos desde su posición en el monte Olimpo, y el rey de los dioses estaba satisfecho de cómo las semillas de la discordia que habían manipulado a Eros para que sembrara ahora comenzaban a florecer. Uno de los reyes aqueos más poderosos, el rey de Esparta, Menelao, había sido humillado por un extranjero que se llevó a su esposa en su ausencia, y nada más que con su consentimiento. Añádase a eso el hecho de que todos los pretendientes de Helena habían jurado por Odiseo defender su matrimonio con Menelao, siguiendo el truco de Odiseo para que lo aceptara. Y todos los antiguos pretendientes estaban ahora obligados a participar en una guerra inevitable entre los aqueos y los troyanos para devolver a Helena a Menelao y restaurar su honor. En un intento desesperado por evitar una guerra, Menelao viajó a Troya con su aliado más cercano, Odiseo. Los dos intentaron recuperar a Helena por medios diplomáticos, pero fracasaron, y la guerra estaba a punto de comenzar. Todavía quedan muchos acontecimientos y personajes por intervenir, pero detengámonos un momento. Echemos un vistazo a la base histórica de todo esto. La fuente primaria de la historia de la era troyana es la Ilíada, como mencioné antes, el antiguo poema griego de Homero, junto con la Odisea, también atribuida a Homero. Estos dos poemas son las obras centrales de la literatura griega antigua. No hay duda de que estos textos son antiguos. Están fechados alrededor del siglo VIII a.C., cuando aparecieron en su forma escrita más antigua conocida. Pero no sabemos con certeza si Homero existió o si es una figura legendaria. Algunos estudiosos creen que fue un poeta y autor genial, el primero en la historia del Occidente en asociar su nombre a obras literarias. Otros estudiosos favorecen la teoría de que la Odisea y la Ilíada son el resultado de la narración, la reescritura y la reelaboración por parte de varios colaboradores y colaboradoras. En ese caso, Homero sería solo una figura legendaria, creada para encarnar esta tradición de poemas escritos en griego épico u homérico, que era una lengua literaria en el siglo VIII a.C. La antigua lengua griega estaba lejos de ser unificada. Había varios dialectos, como el chino o el árabe. Había una forma literaria de la lengua utilizada para escribir que era muy diferente de la forma en que la gente hablaba en la vida cotidiana. Estos países occidentales, en los tiempos modernos, esta distinción entre el lenguaje escrito y hablado ha disminuido considerablemente. Todavía no escribimos exactamente como hablamos, en la mayoría de los casos, y cuando lo hacemos la escritura suena muy informal, pero ya no existe una distinción importante entre la forma vernácula hablada y la forma escrita que existía hace siglos. En otras lenguas todavía hay una gran distinción entre las formas, dos registros,
como por ejemplo en árabe antes. Hay muchos países de habla árabe, pero la gente aprende distintas variedades o registros del idioma cuando crece. Uno es el dialecto árabe, que se habla en el país en la vida cotidiana, y hoy en día alguien de Marruecos o Argelia tendría dificultades para comunicarse con otro hablante de árabe del Golfo Pérsico y sus respectivos dialectos. También hay un registro más formal, llamado árabe estándar moderno, que proviene directamente del árabe clásico y este es idéntico en todo el mundo de habla árabe. Se utiliza como idioma oficial y en las comunicaciones escritas. También es el que se enseña en las escuelas y se usa para todas las situaciones formales. El dominio del árabe estándar es un indicador de cuán educadas son las personas, pero la gran mayoría de los hablantes de árabe pueden navegar hasta cierto punto entre el dialecto cotidiano e informal y la forma literaria del árabe. Ahora se han atenuado fuertemente, pero el inglés tenía el mismo tipo de distinción entre un idioma literario elevado y una forma coloquial que se hablaba todos los días. En el siglo XI, hace unos 1000 años, había una antigua forma de inglés que se servía como lengua oficial y literaria, pero fue desplazada por el latín y el francés antiguo después de la conquista normanda de Inglaterra. Esto no hizo que el inglés hablado desapareciera, e Inglaterra tenía idiomas completamente diferentes que coexistían en ese momento dependiendo de que si se hablaba o se escribía y el nivel de formalidad. El inglés literario estandarizado surgió en los siglos siguientes, reemplazando al latín, y se convirtió en dominante a finales de la Edad Media. Pero a medida que se desarrolló en la Edad Media y en el Renacimiento, absorbió muchos términos de las lenguas clásicas del latín, del griego, del francés, y a través de este proceso muchas palabras, muchos términos con raíces latinas se abrieron camino en el inglés común y han permanecido como parte de él. Esto es lo que los angloparlantes pueden reconocer muchas palabras en textos franceses, italianos o españoles. Estos términos basados en el latín llegaron por el inglés literario y luego, en los últimos 2 o 3 siglos, todos los países occidentales han pasado por un proceso de fusión de los dos registros. Algo de esto permanece. No escribimos exactamente como hablamos, pero desde hace ya varios siglos las lenguas occidentales han perdido estas distinciones entre lo cotidiano y lo literario. Vaya, esta que sí fue una larga digresión. Así que volvamos a Homero. Les decía que la Ilíada y la Odisea fueron escritas en la forma literaria del griego antiguo y que Homero puede o no ser un solo autor. Los antiguos griegos creían que la Ilíada exageraba los acontecimientos en aras de la policía y la narración, pero no hay duda de que la historia en sí tenía sus raíces en la historia. No cuestionaron la veracidad de la guerra de Troya y creyeron que había ocurrido varios siglos antes de la época de la Grecia clásica, alrededor del año 1200 a.C. Pero creían
también en el mito de que los dioses intervenían en los asuntos humanos y que los héroes podían caminar por la tierra. Es difícil saberlo con certeza, pero los escritos clásicos parecen indicar que la población realmente creía que estos eventos también eran ciertos, a pesar de que algunos no estaban seguros de todos los detalles y de los cuales de ellos habían sido exagerados por narradores. La élite educada estaba más dividida. Algunos creían que había al menos una verdad parcial en los cuentos, mientras que otros rechazaban la mitología como supersticiones o un equivalente a los cuentos de hadas. Sin embargo, en toda Grecia, la mitología era respetada como algo unificador y era cultura. No había una delimitación estricta entre la mitología, el teatro y la literatura. Gran parte de la actividad y las tradiciones de la antigua Grecia estaban profundamente arraigadas en la religión y la mitología. Desde la legitimidad de las ciudades o estados hasta las actividades económicas de los templos, pasando por el teatro, por los Juegos Olímpicos. A nadie le interesaba atacar estos mitos, por lo que se fueron transmitiendo de generación en generación, con nuevos artistas añadiendo nuevas anécdotas para que los mitos nunca dejaran de evolucionar. Pero el núcleo de la mitología griega que estaba presente en Grecia clásica probablemente comenzó a surgir 1000 años antes, alrededor del siglo XVIII a.C. Se transmitió oralmente durante siglos, hasta que comenzó a ponerse por escrito, por lo que sabemos alrededor del siglo VIII a.C., la época de la Ilíada y la Odisea. No se puede subestimar la importancia de este conjunto de historias, y tal vez hayas notado que a menudo suenan familiares, incluso cuando no las conocemos. Esto se debe a que estos mitos son la base de gran parte de las tradiciones narrativas occidentales. Estas historias han sido reescritas y contadas innumerables veces. Se siguen contando hoy en día con diferentes personajes y diferentes escenarios. Por ejemplo, piensa en la historia que conté al principio. Es posible que hayas reconocido la historia de la Bella Durmiente. Cuando a la diosa Eris se le prohíbe una boda y se venga con una maldición. Esta es exactamente la hada mala maléfica, maldiciendo a la princesa porque no fue invitada como en la historia de la Bella Durmiente. Desde las múltiples aventuras de Zeus, los intentos de venganza de Hera contra Heracles, la carrera fluvial entre diosas y dioses, los viajes iniciáticos de los héroes, hasta los malentendidos que conducen a consecuencias dramáticas, los cuentos con moraleja. Estos dispositivos todavía forman la base de los libros, películas y programas de televisión. Los leemos en novelas y cómics. Por supuesto, muchos de estos elementos son universales y se encuentran en muchas culturas de todo el mundo. Pero cuando se trata de la tradición narrativa occidental y también del Medio Oriente,
se pusieron por escrito en la época de la antigua Grecia, principalmente en la mitología y en historias como la guerra de Troya. Así que volvamos a nuestra historia. Troya se había negado a devolver a Helena a Menelao, y la guerra ahora era inevitable. Los griegos, todo el reino aqueo, estaban obligados a defender el matrimonio de Helena y el rey de Esparta. Menelao le pidió a su hermano Agamenón, rey de Micenas, que cumpliera su juramento. Agamenón estuvo de acuerdo y envió emisarios a todos los reinos aqueos, pidiéndoles que también cumplieran su juramento. Ningún guerrero o héroe griego podía ignorar la llamada. Entre ellos estaba Áyax, bisnieto de Zeus y famoso guerrero. Era un coloso, conocido por ser intrépido en combate. Otro héroe con el que contaban los griegos era Aquiles. Y Aquiles no era ajeno a la historia porque era el hijo de Tetis, la ninfa que había estado casada con un rey anciano que mencionamos al principio de nuestra historia. La misma boda en la que Eros sembró la discordia entre las diosas con la manzana de oro. Aquiles había sido objeto de profecías, incluso antes de que comenzara la guerra, una de las cuales decía que moriría de vejez después de una vida tranquila, pero plena y feliz, o que moriría joven en el campo de batalla, después de lo cual tendría la inmortalidad a través de la poesía. Incluso cuando solo era un niño, otra profecía declaró que Troya nunca podría caer sin el apoyo de Aquiles. Esta última profecía fue contada por Calchas, un augur de la ciudad de Argos. Calchas era un vidente, podía recibir el conocimiento del pasado, el presente y el futuro del dios Apolo, y también se unió al ejército aqueo. Tetis estaba naturalmente muy encariñada con su hijo Aquiles e intentó hacerlo inmortal, bañándolo en el río de Estigia, que corría hacia el inframundo y que lo bañaba mientras aún era un bebé. Esto hizo que Aquiles pareciera invulnerable donde quiera que fuera tocado por el agua de la Estigia. Pero mientras lo bañaba, lo sujetaba por el talón, lo que significaba que esta pequeña parte de su cuerpo había permanecido inmortal y vulnerable a las lesiones. A medida que Aquiles crecía hasta la edad adulta, se convirtió en el más grande de todos los mortales, fuerte, rápido, ágil, pero también valiente y perfectamente seguro de sus habilidades. Había sido enviado junto con Áyax, el centauro Quirón, para ser criado y entrenado, y ningún otro guerrero en Grecia había sido tan tonto como para desafiarlo. Aun así, su madre conocía las profecías, especialmente la que declaraba que moriría joven en la batalla, y las noticias de la guerra que se avecinaba se extendieron por toda Grecia. Estaba aterrorizada por su vida. Ella optó por esconderlo en la isla de Esiros, en el mar Egeo, en la corte del rey Licómedes, cuando llegaron los emisarios, Odiseo y Áyax. Ella lo disfrazó de mujer y esperando que no lo encontraran. Pero lo hicieron.
Tocaron un cuerno, lo que sucedió cuando llegaban los invasores. Y en lugar de huir, Aquiles tomó una lanza y se preparó para el combate. Fue descubierto y para desesperación de su madre, decidió unirse al ejército aqueo. Las fuerzas griegas se reunieron. Calchas, el ogro, estaba entre ellos. Se hizo un sacrificio a Apolo para traer sus favores, para que el futuro se detuviera. Después de que se hizo el sacrificio, una serpiente se deslizó desde el altar de Apolo hasta un árbol cercano, y al encontrar un nido de gorriones, se comió a la madre gorrión y a sus 9 polluelos antes de convertirse en piedra. Al ver esto, Calchas lo interpretó como una señal de que Troya caería, pero solo en el 10º año de guerra. La ruta a Troya era por mar, más allá del mar Egeo, y para transportar a las fuerzas griegas se había reunido una inmensa flota de más de 1000 barcos. Pero cuando la flota zarpó hacia Anatolia, una tormenta dispersó sus barcos, poniendo fin a la invasión antes de que pudiera comenzar. Tomó 8 largos años, pero la flota finalmente se reunió de nuevo. Pero la determinación de Menelao, Agamenón y sus aliados como Odiseo dio sus frutos. 8 años más tarde, la flota estaba lista una vez más y ahora comprendía 1200 galeras, cada una con docenas de guerreros de toda Grecia, el continente, el Peloponeso, las islas del Egeo, Creta, Ítica, 100.000 hombres listos para atacar la ciudad más formidable del mundo conocido. Pero de nuevo, cuando la flota se preparaba para partir, los vientos cesaron repentinamente de una manera que era antinatural, incluso sospechosa. ¿Podría ser que alguno de los dioses estuvieran trabajando en contra de los griegos? Calcas el profeta fue llamado a explicar lo que estaba sucediendo y reveló que Artemisa, la diosa de la caza y los animales salvajes, hija de Zeus y hermana de Apolo, estaba haciendo esto para castigar a Agamenón por haber matado a un ciervo sagrado, y luego se jactaba de ser mejor cazador que incluso la propia Artemisa. Artemisa decidió hacer pagar a Agamenón por su arrogancia. Calchas también reveló que la única forma de apaciguar a la diosa era sacrificar a su propia hija, Ifigenia. Agamenón inicialmente se negó, pero finalmente cedió, dándose cuenta de que este era el único medio por el cual podía liderar la expedición y honrar su juramento a su hermano. Así que finalmente realizó el sacrificio. La diosa más vengativa como era, ciertamente habría dejado que ocurriera el sacrificio, pero Artemise tenía un buen corazón, por lo que en el último momento se apiadó de la niña. La tomó por doncella en uno de sus templos y la reemplazó con un cordero. Ifigenia se salvó, los vientos regresaron y finalmente los aqueos pudieron zarpar hacia Troya. La Ilíada es famosa por su relato de la guerra de Troya, pero no como te estoy contando la historia en este momento, ya que el poema en realidad solo cubre unas pocas semanas de la guerra, hacia su final.
mientras que también alude a varios eventos que sucedieron antes. La Odisea también aporta más elementos de la historia y el resto de una larga tradición, moldeada por muchos autores a lo largo de los siglos. A menudo hay diferentes versiones del mismo episodio. He elegido uno para esta noche, pero existen variaciones. Ahora vamos a ver los acontecimientos que ocurrieron durante los primeros 9 años de la guerra, antes de que comience la Ilíada. Así que los griegos habían reunido fuerzas de sus muchos reinos, pero Troya también tenía aliados de Anatolia, de Tracia. Muchos pueblos habían respondido a la llamada de ayuda. Esta alianza troyana no era menos formidable que la de los griegos. Esto fue más que una simple lucha entre los griegos y Troya. Fue una batalla entre el mundo griego y los bárbaros, y los pueblos orientales se reunieron bajo la bandera troyana. Dos mundos estaban a punto de comenzar a luchar. Desde el monte Olimpo, Zeus observaba con satisfacción cómo se desarrollaba su plan. La tierra sería limpiada de sus demasiados guerreros y semidioses engendrados por él y otros dioses. Y este también era un conflicto divino. En el lado griego, Hera y Atenea, las dos diosas enojadas que habían perdido la manzana de oro ante Afrodita en el lado troyano. Afrodita, Poseidón, dios de los mares, y Apolo, quienes, como veremos más adelante, usaron su poder para obstaculizar a los griegos. Los troyanos también tuvieron sus héroes, el más notable de los cuales fue Héctor, hijo del rey Príamo, el hermano de París. Príamo era el rey mayor de Troya y había engendrado muchos hijos, entre ellos los príncipes Héctor, París, Diéfobo y Heleno. Héctor era un guerrero talentoso y comandaba un ejército troyano, a la par de los héroes griegos, como Ajax o Aquiles. Calcas el ogro había hecho una profecía sobre la llegada de los aqueos. El primero en pisar tierra troyana también sería el primero en morir. Obviamente nadie se atrevía a bajarse de sus naves sabiendo esto. Odiseo una vez más resolvió y salvó la situación con uno de sus trucos. Arrojó su escudo a la playa y aterrizó en ella. Otro griego, Protesilao, al ver esto y asumir que Odiseo había sido el primero en pisar suelo troyano, también lo hizo. Pero Odiseo no había caminado realmente sobre tierra troyana, ya que estaba parado sobre su escudo. Protiselao pronto cayó víctima de la profecía, muriendo después de participar en un solo combate con Héctor, y fue asesinado por el líder troyano. Sin embargo, las cosas fueron bastante bien para los griegos. En este primer día de combate, mataron a muchos troyanos y pudieron ocupar la playa, mientras que los troyanos huyeron a la seguridad de las murallas de su ciudad. Las murallas eran las más formidables del mundo, tan altas y tan fuertes que la leyenda atribuyó que fueron construidas por los dioses Poseidón y el propio Apolo. Tras la retirada de los troyanos detrás de las murallas de su ciudad, los griegos sitiaron Troya durante los 9 años siguientes. Los muros eran tan altos y gruesos
que un asalto era impensable. La ciudad en sí era tan grande que no podía ser completamente rodeada, lo que significaba que Troya aún podía recibir suministros. Aún así, los griegos enviaron a sus ejércitos liderados por héroes como Áyax o Aquiles a asaltar las tierras circundantes de los aliados troyanos. Aquiles asaltó varias ciudades y entre el botín trajo de vuelta a una mujer esclavizada de notable belleza, Briseida. Agamenón también capturó a otra esclava seductora, Criseida, pero aún así los troyanos no saldrían de la seguridad de las murallas de su ciudad. Los troyanos sabían que el tiempo estaba de su lado y que los aqueanos no podían permanecer en Troya y lejos de sus hogares y reinos para siempre. Esta estrategia comenzó a dar sus frutos. A finales del noveno año, miles de guerreros se negaron a obedecer a sus líderes y exigieron regresar a casa. Se necesitó el aura de Aquiles para convencerlos de que se quedaran por ahora. Pero lo peor aún estaba por venir para los aqueos. Aquí es donde comienza el relato de la Ilíada, en el 10º año del asedio. El padre de Creseida, la mujer esclavizada, capturada por Agamenón, era sacerdote de Apolo y acudió a Agamenón para pedir el regreso de su hija. Agamenón se negó e incluso insultó al sacerdote, lo que enfureció a Apolo. El dios Apolo afligió entonces al ejército aqueo con una plaga, obligando a su líder a devolver a Criseida a su padre. Como compensación de la pérdida de la esclava, Agamenón tomó para sí a la esclava capturada por Aquiles, Briseida. Aquiles, insultado y enfurecido por las acciones de Agamenón, decidió que ya no lucharía y se retiró de la guerra por el momento. Los troyanos, al ver sacudida la moral de su enemigo, decidieron que era hora de poner fin al asedio. Por primera vez desde el desembarco inicial de los griegos, los dos ejércitos se enfrentaron. Se acordó un duelo entre dos campeones. Menelao de Esparta y París de Troya, los dos hombres que inicialmente lucharon por Helena. Pero París no fue rival para Menelao y fue derrotado. Para salvarle la vida, la diosa Afrodita lo arrebató del campo, negándose a dejar morir al hombre que la eligió. Los ejércitos comenzaron una vez más a luchar bajo las murallas de la ciudad. Guerreros y héroes de ambos bandos dieron todo lo que tenían para destruir a sus enemigos, inspirados por los dioses que los apoyaban, inspirados por Atenea, el rey griego Diomedes, incluso la mismísima diosa Afrodita. Miles cayeron ese día, pero aún así la batalla terminó sin un ganador decisivo. En los días que siguieron, los troyanos explotaron su ventaja psicológica y la ausencia de Aquiles para hacer retroceder a los griegos a su campamento. Aquiles observó lo que sucedía desde lejos. Según la tradición griega, los guerreros se emparejaban con un compañero. Eran mejores amigos y a veces incluso amantes. El compañero de Aquiles, que también era su pariente, era Patroclo. Y cuando Aquiles se retiró de la guerra,
También lo hizo Patroclo, pero Patroclo quería luchar, y al ver el progreso realizado por los troyanos, Aquiles le permitió hacerlo con su armadura y liderando el ejército de Aquiles. Al día siguiente, Patroclo se bañó en gloria mientras guiaba a los griegos para hacer retroceder a los troyanos a las murallas de su ciudad y salvar una situación desesperada. Los griegos, pensando que este hombre era Aquiles, se inspiraron, y cuando los troyanos volvieron a entrar en su ciudad en caos, Patroco, con la armadura de Aquiles, pensó en asaltar a la ciudad antes de que los troyanos pudieran cerrar la puerta detrás de ellos. Pero en este momento, el destino y la voluntad de Dios golpean. Apolo impidió que los aqueos entraran en Troya. Héctor apareció una vez más para la lucha contra Patroclo, pensando que era Aquiles, y al no tener la fuerza de su compañero y no poder ser el mejor héroe troyano, fue derrotado y asesinado por Héctor. Tras la muerte de su líder y este contraataque, los griegos permitieron que los troyanos regresaran a su ciudad. Una vez más la situación estaba en un callejón sin salida. Pero Aquiles enloqueció por la muerte de Patroclo. Juró matar a Héctor en venganza, lo que significaba que tenía que volver a entrar en la guerra. Así se reconcilió con Agamenón y recibió a Briseida de manos del rey griego. Habiendo perdido su armadura y armas a manos de Patroclo en su batalla con Héctor, Aquiles recibió otras nuevas, forjadas por Hefesto, el dios de la metalurgia y el propio artesano. Al día siguiente Aquiles mató a muchos en el campo de batalla, incluso casi matando al héroe troyano Eneas, que fue salvado en el último minuto por Poseidón. El ejército troyano huyó una vez más a su ciudad amurallada, pero la diosa Atenea, protectora de Aquiles, estaba observando. Hizo que Héctor se desorientara y se quedara afuera. Ahora los dos héroes más formidables de la guerra, Aquiles y Héctor, se enfrentaban. Aquiles ardía de odio hacia el asesino de Patroclo. Siguió una lucha épica y cada uno con su protector. Aquiles con Atenea y Héctor, Apolo y Afrodita. Sin embargo, nadie pudo vencer al poderoso guerrero Aquiles en el duelo, y ese día Héctor fue derrotado y asesinado. Todavía cegado por su odio, Aquiles arrastró el cuerpo de Héctor detrás de su carro y se negó a devolverlo a los troyanos para su entierro. El rey Príamo de Troya quedó devastado por la pérdida de su hijo predilecto, y después fue guiado por Hermes, el dios mensajero, a la tienda de Aquiles, donde suplicó la devolución del cuerpo de Héctor. Conmovido por el dolor de un padre afligido, Aquiles accedió y devolvió el cuerpo para que se pudiera organizar un funeral para Héctor. Pero la guerra continuó. Troya continuó resistiendo, incluso después de la pérdida de su líder. En otra batalla, Aquiles incluso logró una vez entrar en la ciudad con un pequeño grupo de aqueos. Al ver esto, los dioses se reunieron para discutir sobre Aquiles
Había matado a muchos, incluidos muchos de sus propios hijos. Pensó que había llegado su hora de morir. Los mortales, incluso los héroes, son de poca importancia para los dioses, y los dioses estaban de acuerdo en esto. Inspirado por Apolo, París golpeó a Aquiles con una flecha envenenada en la única parte de su cuerpo que podía herirse, el lugar donde su madre no lo había sumergido en el río Estigia, su talón. El héroe Aquiles vaciló mientras el veneno corría por sus venas y se desplomó, muerto. En este día se cumplió la profecía que anunciaba que moriría joven y se volvería inmortal a través de la poesía. Aquiles ya no existía, pero 3000 años después todavía vive y se recuerda. Con Aquiles muerto, los griegos habían perdido a su mejor héroe y la guerra aún no había terminado. El final llegó con una última artimaña y después de años de lucha, violencia, odio y venganza, no fue la fuerza, sino una artimaña lo que acabó con ella. Odiseo ideó una treta, un plan, para que construyeran un caballo gigante de madera, en el que él y algunos otros se esconderían. Los troyanos se despertaron y encontraron la playa desierta. La inmensa flota de los griegos había desaparecido. Los aqueos aparentemente se habían retirado de la guerra y solo quedaba en la playa el caballo gigante sobre ruedas. Creyendo que la guerra finalmente había terminado y llenos de alegría, los troyanos arrastraron el caballo a su ciudad. Varias voces advirtieron que no se lo quedaran, aconsejando que el caballo fuera quemado, pero Atenea se aseguró de que fueran ignoradas. Los troyanos decidieron quedarse con el caballo como trofeo y se dedicaron a una noche de celebración. Para ellos la guerra finalmente había terminado y habían prevalecido. Será porque en medio de la noche, cuando la luna estaba llena, la flota aquea regresó y Odiseo y sus hombres salieron del interior del caballo y mataron a los guardias y luego abrieron las puertas de Troya desde adentro al ejército griego. El ejército griego entró en la ciudad esa noche, mataron a la población dormida. El saqueo de Troya continuó hasta el día siguiente. Los griegos estaban llenos de rabia después de 10 años de lucha sin sentido. Cometieron una masacre incluso a través del infante de Héctor, Astyanax, cuando lo lanzaron desde lo más alto de las murallas de Troya para acabar con la línea real. Murieron más inocentes que nunca y la ciudad más poderosa del mundo cayó en manos de sus enemigos. La historia de Troya había llegado a su fin, pero la historia nunca termina. Unos pocos sobrevivientes, liderados por el héroe troyano Eneas, emprendieron un viaje que terminó en Italia, donde se establecieron. Su historia se cuenta en otro poema épico, la Eneida, del autor romano Virgilio, quien hizo legendaria la historia del caballo de Troya, ya que el caballo no aparece en la Ilíada, que en realidad termina antes de la caída de Troya.
Los reyes griegos regresaron a sus tierras en viajes difíciles, especialmente Odiseo, cuyo viaje a casa se relata en la Odisea de Homero. A través de la Ilíada y muchos otros textos escritos más tarde, la guerra de Troya se mantuvo continuamente famosa durante la Antigüedad, la Edad Media y hasta nuestros días. En la Antigüedad la historia se consideraba histórica, pero en Occidente, como se consideraba parte de la mitología griega, se veía cada vez más como un mito entre otros. En el siglo XIX, los estudiosos consideraron que Troya era puramente mítica, o como una historia hecha de varias historias diferentes. Hasta la década de 1860, bajo las ruinas de una ciudad romana, que a su vez había sido construida sobre un asentamiento griego, se descubrieron las ruinas de una gran ciudad de la Edad del Bronce, correspondientes al lugar y periodo de tiempo indicados en la Ilíada. En el sitio se desenterró una gran cantidad de artefactos hechos de cobre, plata y oro. Han sido llamados el tesoro del Príamo por el nombre del legendario rey de Troya, pero la mayoría de los artefactos en realidad se encontraban en una parte del sitio que no corresponde a la ciudad de la Edad de Bronce, por lo que no es seguro si estos artefactos están relacionados o no con la antigua Troya, pero aún así están bien conservados. Son antiguos y un notable tesoro arqueológico. Así que parece que Troya existió en la Edad de Bronce. Todavía no tenemos forma de saber si la guerra de Troya es un mito, si realmente sucedió y fue exagerada o si fue una combinación de varias guerras. Pero lo que sí sabemos es que ahí existía una ciudad mucho antes de las fechas de la supuesta guerra de Troya. Los antiguos griegos estimaron que la guerra tuvo lugar alrededor del año 1200 a.C., pero las primeras excavaciones en el sitio son del 3000 a.C. y los estudios arqueológicos indican que la ciudad fue destruida alrededor del siglo XII a.C., en un momento que corresponde a la mítica historia de la guerra de Troya. En términos generales, las fechas corresponden a un fenómeno generalizado en el cercano Oriente llamado el colapso de la Edad de Bronce tardía, aproximadamente en la misma época, entre 1200 y 1150 a.C. Los antiguos reinos griegos, Babilonia, el imperio hitita en Anatolia, el imperio egipcio, todos colapsaron política y culturalmente en este momento. Se interrumpieron las rutas comerciales, se abandonaron las bellezas y comenzó la Edad Oscura, que se prolongó durante siglos en varias partes del Mediterráneo oriental. No sabemos la razón exacta, podría haber sido un cambio temporal en el clima, tal vez causado por erupciones volcánicas. Podría haber sido una invasión o los efectos de la metalurgia basada en el hierro que comenzaron a extenderse y tal vez llevaron a guerras, o tal vez una serie de coincidencias, pero sucedió, y tal vez la historia de la guerra de Troya
fue una expresión de este colapso que sacudió el mundo griego primitivo y del que los griegos necesitaron varios siglos para recuperarse por completo. Como siempre, la mitología nunca es del todo inventada y tiene sus raíces en la realidad, como una forma de explicar la historia, la sociedad y la experiencia humana. Esto es todo lo que tengo para ti esta noche. Espero que hayas disfrutado de nuestro viaje al pasado, al mundo de la mitología. Ahora puedes caer en un sueño reparador y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches. Duerme bien.